Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Me vienen a la cabeza la cantidad de vídeos en los que hemos hablado en Mundo Desconocido sobre su capacidad para obtener todo lo que quiere y el control que tenemos en base a nuestra mente y nuestra conciencia sobre toda la materia e incluso nuestro propio cuerpo. Son muchos vídeos en los cuales hemos tratado de explicar este tipo de cuestiones. Pero en este de aquí vamos a demostraros cómo es cierto ese aspecto tan importante que es la conciencia sobre los actos y todo aquello que nos rodea. Este vídeo es importante para aquellos que queréis entender correctamente cómo podemos obtenerlo todo. Vamos a hablar de un ejemplo que científicamente ha sido demostrado, y es el llamado efecto placebo. El efecto placebo. Los placebos fueron controlados para, obtener datos reales sobre los ensayos clínicos de ciertos fármacos. Entonces, los médicos, para ver si funcionaban o no funcionaban, utilizaron una serie de pastillas que entregaban a los pacientes que tenían efectos activos, principios activos, y otras que eran falsas, no tenían nada. Imagínese un ejemplo muy claro para que lo entienda, es que usted tiene problemas de garganta y una empresa farmacéutica está probando los efectos que tienen unas píldoras para curar esos dolores o esos problemas de garganta. Pero lo está haciendo experimentalmente, necesita avalar sus datos. Entonces lo que hace es lo siguiente: propone a ciertas personas entrar en esos ensayos y a unas de ellas les entrega el fármaco auténtico, vamos a dibujarlo aquí, la píldora auténtica, y esa píldora auténtica que le es entregada, bueno, pues la vamos a llamar la píldora A. Pero para poder contrastar esos datos, deciden que en ese ensayo se entrega a otra serie de pacientes la llamada píldora B. ¿Qué característica tiene la píldora B? Pues resulta que la píldora B, que aquí la vemos flamantemente pintada de rojo, no tiene absolutamente nada. Tal vez algo de sacarina, sacarosa, algún tipo de, pues está con elementos que no tienen ningún tipo de efecto sobre la salud, ni positivo ni negativo. Sin embargo, la A es la que presuntamente tiene el principio activo. Los médicos deciden entregar en el ensayo 50 pastillas del grupo A y 50 pastillas falsas para ver cuántas personas se curan. Con esto empezarían a entenderlo. Resulta que los ensayos que se efectuaron hace muchos años, empezaron a hacer estas cosas, en los años 70 o incluso antes, pero no hubo un estudio claro y definitivo hasta el año 1998, donde los investigadores publican ya un meta-análisis, donde se habla sobre la eficacia de 16 medicamentos reales, con respecto a los falsos medicamentos. Y entonces se dieron cuenta, para su decepción, que solamente el 25% de las personas se curaban con el medicamento bueno, el 25% de las personas se curaban espontáneamente, no habían ni tomado ni uno ni otro, y ni más ni menos que el 50% de las personas se curaban con la pastilla que no tenía absolutamente nada. Eso es lo que ocurrió. ¿Qué es lo que sucede? Que la mente es el medicamento. La mente es el sanador. Es nuestro chamán quien nos cura en nuestro cuerpo y nos da todo. Resulta que esto, de lo que estamos hablando, lo contemplan todas las religiones.
La religión cristiana, yo no soy un hombre específicamente religioso, no lo soy en el aspecto y sobre todo cristianismo, no tengo una definición, pero si bien es cierto que los antiguos libros sagrados tienen cosas muy interesantes. Y yo voy a leeros una cita sobre la fe, que así es como la llamaban antes, la siguen llamando hoy en día, por supuesto, y que otros las llaman el poder secreto, la dan muchos nombres, nuestra capacidad para crear esa realidad. Pues hay una cita bíblica que dice lo siguiente. Dice así: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque ella alcanzó buen testimonio, de ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Ya hacía referencia esta cita bíblica a que en la antigüedad conocían todo esto. Y sigue diciendo: por la fe entendemos haber constituido el universo por la palabra, el verbo, el acto. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Palabras literales. Así es como está contemplado. Y este libro sagrado. Si nos vamos a otros libros en el hinduismo y por supuesto el budismo, ya las citas son alucinantes. Pero vamos a continuar sobre nuestra capacidad de curar y de obtenerlo todo. Veréis, el aprendizaje, lo que aprendemos a lo largo de nuestra vida, desde que somos pequeños hasta que vamos creciendo, y nuestras experiencias, es un importante factor que condiciona para que un placebo funcione con respecto a uno que no lo es. Porque se ha dado la circunstancia y han descubierto en esos estudios médicos que los pacientes se curan en ocasiones porque ven a otros sanar. El hecho de que yo vea que mi vecino se ha tomado una pastilla y se encuentra fenomenal es un placebo que permite a mi mente curar mi cuerpo si yo tomo también esa pastilla. Si a él le ha ocurrido, a mí me ocurrirá. Es un refuerzo que refuerza esa fe. Los placebos imitan los efectos del fármaco en el cuerpo, lo imitan. Te metes esto y no hay nada. Sencillamente imita a este. O sencillamente nuestra mente cree que está tomando ese. Lo más sorprendente es que el efecto placebo se puede cuantificar en base a lo que se le dice al paciente y la probabilidad de que va a obtener un medicamento. Voy a centrarme en este dato. Usted va al médico. Va al médico a la consulta, le duele la garganta, tiene problemas. Y entonces se sienta delante de su doctor. Doctor, tengo problemas de garganta. Su doctor le ausculta, ve qué es lo que le sucede, hace un estudio sobre lo que le está pasando y dentro de una lista de medicamentos decide seleccionar uno y le dice su médico: tómese usted esto 2 veces al día. 2. Verá que al cabo de 5 días usted mejora. Y entonces usted curiosamente le pregunta: y bueno, ¿este medicamento es eficaz? Y el médico le dice: en el 80% de las ocasiones la gente se cura. Ese dato, esa forma de hablar, eso es lo que a usted le va a curar. Si le hubiera dado el medicamento y le hubiese dicho que en vez del 80% es el 20%, posiblemente usted no curase. Porque su mente ha creado un cortafuegos frente a ese medicamento. Lo más importante es el ritual. Fijaos la palabra, el ritual del acto terapéutico. Por eso los ritos son tan importantes en las religiones y para ciertas entidades, los actos rituales. El ritual consiste en cosas tales como, por ejemplo, pues las personas que hay en la habitación, lo que se dice, el entorno, jeringas, aparatos para medir la tensión, sistemas, los estetoscopios, pues un ritual, la bata del médico, la mesa, la camilla, todo lo que hay alrededor, los dispositivos, e incluso, fijaos, y es importante, hasta el color de la píldora. Todo eso que rodea es lo que va a definir que esa persona se vaya a curar.
Uno de los factores, si esa persona, en vez de darle el medicamento en ese entorno, se lo diese en el bar de la esquina mientras se toma una caña con usted, no funcionaría igual. Uno de los factores más importantes que desencadenan las expectativas y la creencia es la sugerencia verbal. La sugerencia verbal da con frecuencia efectos positivos en los placebos. Por eso esa cita que he leído antes hablaba del verbo, de la palabra. Primero fue la palabra. Si esto lo sabían hace miles de años. Veréis, Fabrizio Benedetti es un médico, uno de los principales investigadores del mundo en el efecto placebo, ha hecho muchas investigaciones. Dice lo siguiente, dice: de hecho, lo que está emergiendo hoy es un estricto punto de vista científico. Es el que el propio ritual del acto terapéutico puede cambiar el cerebro del paciente, por lo que cualquier persona que lleva a cabo un ritual terapéutico puede influir en la fisiología del cerebro y del paciente para obtener resultados positivos. El máximo investigador de este tipo de cuestiones. Porque ¿sabéis quién recibe la píldora? No la recibe y no la digiere vuestro cuerpo. Es vuestra mente la que digiere la píldora. Al final de todo esto, el resumen con el que nos quedamos es que la escena final, o la escena inicial, disculpad, la escena inicial o de las escenas iniciales que aparecen en la película Matrix, es real. Es la pastilla la que define nuestra realidad. ¿Ha tomado usted la pastilla azul, en este caso es negra, o la roja? Es eso lo que define tu realidad y lo que va a suceder. Esto lo saben, por supuesto, los grandes gobiernos, las corporaciones, los centros de investigaciones sociológicas, ¿sabes? Esos centros que redactan informes para controlar a los ciudadanos o sugerir a los grandes gobiernos obrar de una manera u de otra con los ciudadanos. Hay muchas organizaciones que se dedican a hacer estudios sociológicos, algunas son chiringuitos, pero bueno, de eso podríamos hablar en otro videoprograma. Al final nos damos cuenta de que con este tipo de cuestiones el poder establecido lo conoce todo esto y entonces no desarrolla un sistema de enseñanza o de conocimiento desde nuestra juventud para que podamos liberarnos de este tipo de esclavitudes. Si ya lo decía Orwell. Orwell decía: la guerra es la paz. George Orwell, el que escribió en 1984. La guerra es la paz. Pero la guerra en las personas es la paz en las instituciones. También decía Orwell: la libertad es la esclavitud. Y en realidad lo que trata de decir es que la libertad de las instituciones es la esclavitud de las personas. Y la última y más importante cita de las tres que recoge en 1984 es que dice que la ignorancia es la fuerza. Y es que la ignorancia del individuo es la fuerza de las instituciones. Eso es lo que quiso decir Orwell. Y manteniéndonos ignorantes, es como nosotros nos sumiremos en todo aquello que ellos deseen, en crisis y todos esos grandes problemas climáticos que han creado, problemas climáticos, y no hablo del tiempo. Decía Buda, cuando le preguntaban cuál era el mayor de los pecados, decía que era la ignorancia. Bueno, no quiero dilatar más este programa con este tipo de cuestiones porque digamos que me encienden un poco y no es cuestión de encenderme y soltar aquí una perorata. Bueno, como siempre os digo, y espero que os haya gustado, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.